Eduardo Tonioli, buenas tardes, ¿cómo andás? Eduardo, ¿nos escuchás? No nos escucha, nos está haciendo señas desde que no nos está escuchando. Vemos que está viajando, trasladándose en un auto. Está asegurado, tiene puesto el cordón, el cinturón de seguridad, y eso es lo más importante teniendo en cuenta la conexión que estamos teniendo. No estaba manejando, nos estaba atendiendo en tránsito hacia alguno de los lugares de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación, que la teníamos, pero teníamos un problema de sonido. 18:44, una situación que se está generando con un reclamo en la ciudad de Rosario, que tendremos que ver cómo se traduce en las distintas ciudades de la Argentina. Eduardo, ¿ahí nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por atendernos. Buenas Escucha, tardes, Eduardo. ¿Ahí nos escuchás, Eduardo? bueno, gracias a ustedes. ¿Con qué sensación te encontrás en la jornada de hoy después de lo que fue la cadena nacional de ayer de Milei? Sí, sí, lo escucho. A Buenos Aires, volviendo para Rosario, después de una larga jornada en el Congreso de la Nación, donde desde el bloque de Unión por la Patria y habiendo decidido ya ayer mismo a la noche, definido la necesidad de lisa y llanamente oponernos e intentar que el Congreso rechace el decreto de necesidad de urgencia que ha dictado el presidente de la Nación. Hemos avanzado con sendas reuniones con las centrales sindicales de la Argentina, primero con la Confederación General del Trabajo, su mesa directiva, y en segundo lugar con las dos CTA, básicamente en función de buscar estrategias comunes con este objetivo. Construir una derrota en el Congreso de la Nación para ese DNU que entendemos es nulo absolutamente, fundamentalmente porque es inconstitucional. La normativa vigente en la Argentina y la Constitución Nacional no permiten que el Poder Ejecutivo legisle, salvo en excepciones que están bien regladas alrededor de los DNU, pero que en este caso poco tienen que ver con la necesidad y la urgencia, ¿no? Este planteo del gobierno nacional, que pretende arrogarse la suma del poder público, derogando, modificando más de 300 leyes a través de una sola herramienta normativa que, como decía antes, a todas luces es inconstitucional. Esto con respecto a las formas. Uh-huh. Con respecto al fondo, lo que señalamos que hay un brutal intento de reordenamiento de la economía, de la sociedad y de la estructura jurídica del Estado en nuestro país, pero en un sentido negativo y en el marco de una actitud totalmente mesiánica del presidente de la Nación, que pretende saltearse para eso al Congreso de la Nación. Todas y cada una de las reformas que promueve este DNU tienen nombre y apellido en cabeza de algún sector del poder económico más concentrado de la Argentina y del mundo, que a través de esta decisión se le abre la puerta, como por ejemplo para aumentar, como se le cante, las tarifas de la prepaga, precisamente a las prepagas, aumentar las tasas de interés de las tarjetas de crédito, como quieran las entidades bancarias, habilitar a la compra a contramano de lo que dice la ley de tierras por parte de extranjeros de tierra que en total terminen sumando más que lo que establece hoy la ley, que es hasta un tope del 15%, que es una ley que tiene un sentido de defensa de lo nacional y de los bienes comunes de todos los argentinos, y así con un montón de normativa que este DNU pretende de alguna manera derogar, ¿no? Uh-huh. Eduardo,
¿Se elimina la división de poderes con este decreto? Es un intento por eliminar la división de poderes. Por supuesto que alguien me puede decir tranquilamente que, bueno, esto va a ir al Congreso de la Nación. De hecho, estoy hablando de una estrategia en el marco del Congreso de la Nación, y que además está la justicia, ¿no?, para recurrir frente a este tipo de situaciones, y que uno confía que tanto en un ámbito, el legislativo, como en el judicial, haya sendos reveses para esta intentona de Milei. Ahora, claramente la intención es la de pasar por encima de todos los contrapesos que hay en una democracia, que hay en una república, y es una pretensión cuasi monárquica la de Javier Milei. Y todos sabemos además que este tipo de decretos entran en vigencia apenas son publicados, y ya el periodo de ventana, el periodo de tiempo en el que este decreto esté circulando y esté operativamente en funciones, va a generar un grave perjuicio a miles y miles, y por qué no cientos de miles de argentinos, ¿no? Que atraviesen algún tipo, por ejemplo, de cesantía en sus trabajos, que estén atravesando procesos judiciales en materia laboral, y así con un montón de otros aspectos de nuestra vida económica, social, laboral, ¿no? Nosotros impugnamos profundamente en las formas y en el contenido de este DNU. Eduardo, leía en redes sociales algunos memes o chistes que se generaron en función de esto. Se habló mucho de la campaña del miedo que llevaba adelante la denuncia por parte de La Libertad Avanza y de sectores de la derecha conservadora de la República Argentina, que Unión por la Patria hacía una campaña del miedo. Y leía un meme que me generó cierta angustia. Decía, che, se quedaron cortos con la campaña del miedo, esto que estamos viviendo es el verdadero miedo. ¿Cómo analizás esta situación de lo que significa este decretazo para el pueblo trabajador, las clases sociales más bajas, la clase media también, que ayer salió espontáneamente a la calle a reclamar una sensibilidad diferente de parte de las autoridades? A ver, lo que estos sectores de la política y del actual gobierno llamaron en su momento la campaña de miedo no era más que un intento por exponer que Javier Milei ya venía sosteniendo por lo menos hasta antes de las elecciones y después, y fundamentalmente entre las PASO y las generales, toda esa etapa de la campaña en que envalentonado creyó que se iba a llevar puesta la elección, o se le iba a llevar, iba a ganar en las generales sin necesidad de segunda vuelta. En esa etapa blanqueó claramente cuáles eran sus intenciones, pero en el periodo que va, o que fue de las generales al balotaje, cuando se vio claramente que el peronismo tenía posibilidades por lo menos de ser competitivo, hubo un freno, ¿no es cierto?, a una serie de propuestas, algunas de ellas más delirantes que otras, pero la mayoría que tenían que ver con las propuestas históricas del liberalismo argentino, muchas de las que se están aplicando ahora, durante toda esa etapa fueron ocultadas. De hecho, invito a revisar el debate presidencial junto a Sergio Massa, el que hubo durante el balotaje, y claramente, frente a cada requerimiento, frente a cada interpelación de Sergio Massa, lo que hizo Milei fue negar que iba a aumentar exponencialmente, luego el retiro de subsidios, el boleto de colectivo o de trenes. Lo que pasó después confirma esa afirmación. Negó que fuera a ir por la privatización masiva de las empresas del Estado. Bueno, hoy está incorporando ese DNU la posibilidad de que a sola firma el presidente de la Nación se deshaga del patrimonio público de todos los argentinos. Y así con una batería de propuestas, ¿no? Fue la etapa del enmascaramiento, de esconder todos esos planteos que quienes al menos seguimos atentamente las vicisitudes de la política en la Argentina sabíamos que
venía sosteniendo de hace tiempo. Y con respecto al impacto de esta política, bueno, yo creo que está más que claro. Acá hay claros ganadores, que en general tienen que ver con actores del capital concentrado, interno y externo, y hay muchísimos perdedores, que son todos los asalariados, todos los trabajadores informales, las pymes, la industria nacional, las economías regionales, no solo por este DNU en algunos casos, sino por las medidas económicas que ya han sido anunciadas hace algunos días por Toto Caputo, ¿no? No es más ni menos que el viejo programa del liberalismo argentino de primarización de la economía, de brutal endeudamiento externo y de utilización del Estado en función de los intereses del capital más concentrado. No hay nada nuevo bajo el sol en cuanto al contenido de las propuestas. Sí, lo nuevo es el intento porque sea todo rápido y de manera furiosa, ¿no? Bueno, entendemos que hay que plantarle cara a esto y lo que nos toca a los diputados y diputadas nacionales es construir una estrategia para lograr la más amplia adhesión al rechazo de este DNU inconstitucional. ¿Cómo crees que va a ser el paso de este DNU por el Congreso de la Nación? Si bien está claro el posicionamiento de Unión por la Patria, también hace un ratito hablábamos con Esteban Paulón respecto del posicionamiento del Partido Socialista. El radicalismo se posicionó respecto de el DNU y pidió una ley espejo en un comunicado de la Convención Nacional, de la Asamblea Nacional. ¿Cómo crees que va a ser el paso de este DNU por el Congreso y qué impacto tendrá en el gobierno de Javier Milei en caso de ser rechazado en cuanto a la pérdida de capital político a tan solo 8, 9 días de la asunción? La verdad que empiezo por el final. Lo de la pérdida de capital político creo que puede ser relativo. Me parece que Javier Milei juega en otra frecuencia, ¿cierto? Técnicamente, cualquiera diría que esto de mandar un DNU de estas características a todas luces inconstitucional es una burrada. Yo difiero de esta idea. Creo que efectivamente es inconstitucional. Efectivamente hay grandes chances que esto, por vía judicial o por vía legislativa, a esto se le ponga finalmente un freno, pero creo que es parte de las ideas mesiánicas que sostiene Javier Milei, ¿no? Donde la realidad, si en caso de contrariarlo, termina siendo un obstáculo que va a intentar sortear de todas maneras, ¿no? Y si le sale mal, va a estar ahí para culpar a la Argentina corporativa y todas estas cosas que plantea, y que no es más que la respuesta de una parte importante de la sociedad, que en todo caso ve que en ese DNU, o empieza a ver que en ese DNU se le llevan puesto un montón de derechos construidos no por un gobierno o por dos gobiernos, ni siquiera en 2 o 3 décadas, sino en años y años de construcción social de una perspectiva que permita cuidar a los trabajadores, que permita defender la producción local, que permita defender la integridad territorial. Hay cosas insólitas en este DNU que desmienten profundamente esta idea de la emergencia o de que esto tenga que ver con la situación que se vive en materia de inflación. Se nos congeló la imagen. Carajo tiene inflación, la ley del tierra y la posibilidad de que los extranjeros tengan un tope en las compras de tierra, que es lo que quieren derogar. ¿Qué tiene que ver con la inflación? El hecho de que tengamos una ley de fuego que también intenta derogar o modificar profundamente a través de este DNU, que es un intento por ponerle freno a la quema indiscriminada, por ejemplo, en nuestras islas del Paraná, o en una herramienta que debería servir para eso y para que posteriormente no se pueda hacer un cambio de uso del suelo. Bueno, se intenta derogar esto. En realidad lo que se está intentando hacer es habilitar una serie de negocios a distintos actores de nuestra vida económica argentina e internacional en desmedro de la mayoría del pueblo argentino, ¿no? Eduardo, te dejamos seguir viaje. Gracias por este rato con Conclusión TV. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo. Hablábamos con Eduardo Tonioli, diputado nacional por Unión por la Patria, que
muestra el rechazo a este decretazo por parte de Javier Milei.